La enseñanza se llama amémonos unos a otros. ¿Qué me dices sobre este tema? ¿Te consideras una persona que sabe amar? ¿Te consideras una persona que expresa realmente el amor como a Dios le agrada? Y es que el amor de Dios es, aparte de ser grande, no tiene límite. Ver el amor de Dios a la luz de la Biblia desde Génesis, vemos en Apocalipsis, es enorme, enorme. Nuestra mente y nuestra magnitud de amor es tan pequeño como una arenita comparado con la magnitud del amor de Dios. Es casi nada. Y lo vemos desde Génesis. Aun cuando el ser humano pecó contra Dios, vemos a Dios buscando al hombre. Aun cuando el hombre pecó contra Dios, vemos a Dios buscando al ser humano. Y eso lo vemos en la Biblia en muchísimos pasajes. Dios enviando profetas a su pueblo cuando se rebelaba contra Dios porque lo amaba. Dios enviando un profeta a Nínive porque lo amaba. Dios enviando profetas a su pueblo Israel porque lo amaba. Y lo siguió haciendo. Y lo mejor de todo, Dios lo sigue haciendo. Y el que hoy se hable de la palabra de Dios, eso me habla del amor que Dios nos tiene. Porque lo sigue haciendo. Él sigue gritando y hablando y exponiendo su amor a los cuatro vientos para que entendamos que Él es amor. Amémonos unos a otros, es el primer tema del mes, domingo en la mañana, verso 7, por favor. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. El mandamiento de Dios es que nos amemos unos a otros. Y la forma de amar que el Señor nos enseña en su palabra va más allá de nuestro contorno. El amor que Jesús nos enseña va más allá de ir con la familia, con la esposa, con los hijos, con los tíos, abuelos, parentescos. No, va más allá de tu círculo pequeño. El mandamiento del Señor es: amados, amémonos. El Señor no solo nos dice que nos amemos, lo cual debería ser suficiente para obedecerle, sino que no solo nos ha dejado su palabra, sino que nos ha dado un vivo ejemplo de amor. No solo dejó la Escritura, sino que nos enseñó y nos enseña su vivo ejemplo de amor, lo cual debería de ser suficiente para aprender y seguir creciendo en el amor a través de los días, a través de cada enseñanza, de lo que nos enseña Dios sobre su amor. Un amor sufrido, altruista, un amor desinteresado, un amor puro, centrado en el bienestar de los demás sin esperar nada a cambio. Manifestó su amor a través de actos de bondad, actos compasivos, actos de misericordia, de ayuda, de gracia, de oportunidad, de perdón, de salvación. Nos mostró el amor en su esencia.
En su esencia, si tú quieres ver el verdadero ejemplo de amor, basta con ver lo que hizo Jesús. De la manera en que el Señor lo mostró. Y te vas a dar cuenta que qué tan alejado, cercano estás del amor de Jesús. Y muchos, aún como cristianos, estamos muy alejados del verdadero amor. La palabra enseña que Él mostró su amor. ¿A qué magnitud? Romanos, por favor. ¿A qué magnitud lo mostró? ¿A qué magnitud lo ofreció? ¿A qué magnitud lo reflejó? Bueno, Romanos 5:8 nos enseña. Y viendo la Biblia, dije, híjole, no sabemos amar. Más Dios muestra, ¿qué? Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por quién. No tenías nada que ofrecerle a Dios, nada. Estabas muerto en tus delitos y pecados, andabas transgrediendo la ley de Dios, estabas en el dominio de Satanás, en las obras de las tinieblas, eras injusto, eras pecador, estabas manchado de inmundicia y de pecado. No tenía Dios algo bueno que viera en nosotros. ¿Qué vio Jesús en ti? ¿Qué vio Jesús en mí para demostrarme su gran amor? ¿Qué vio de bueno? Vaya. ¿Cuántos buenos vinieron hoy? No vio nada. Nada bueno. Dice la Biblia que no hay bueno sino solo uno. Dios. Y cuando vemos la magnitud del amor del Señor, que aún siendo pecadores, siendo enemigos de Dios, nos amó. Entonces abre un tremendo abanico de decir, híjole, ¿cómo es que es el amor de Dios? En que siendo aún pecadores, en que estando muertos, en que estando en nuestros delitos, transgrediendo la palabra, la ley del Señor, ahí nos mostró el amor de Dios. Muchos no salimos del amor como en una sardina. Nada más unos poquitos ahí en su familia. Y eso a veces ni entre familias se ama. El amor de Dios va más allá de los límites. Si nada más amas a los tuyos, lo cual es bueno, a tus íntimos, a los que están ahí, a tu sangre, créeme, no tienes ni el polvo de lo que vemos en la Biblia de las pisadas de Jesús. Y así somos. A veces ni entre la propia familia nos amamos. Y date cuenta, la Biblia te muestra, ¿a poco amas realmente a tu familia? Y es que el amor se refleja en muchos aspectos, en el valor, en el respeto, en la gracia, en la misericordia, en la ayuda, en la bondad, en el que estés ahí. Realmente amas a los tuyos. A veces ni a los nuestros sabemos amar. Aún siendo pecadores. Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de Dios. Y ese es el amor que Dios quiere transmitirte hoy. Que aprendas a amar, que aprendamos a amarnos, que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado a nosotros. Y no sabemos. Hay pleitos,
de la familia, celos, iras, contiendas, envidias, egoísmo, desavenencia, deslealtad, desunidad, porque no sabemos amar. La Biblia dice, el que no ama, y se entiende y también debes de comprender, habrá gente que no ama, que no expresa su amor, pues tienes que entender que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hay gente que no ama, tú vas a ver gente que no ama, que no tiene su efecto, su esencia natural del amor, vas a ver que se ha ido perdiendo. Así que, pero hay gente que realmente dice que ama, pero realmente no ama. El que no ama realmente no ha tenido un encuentro con Dios. El punto aquí es que si tú eres de Dios, ¿realmente amas? ¿Amas como el Señor quiere que ames? ¿Por qué sucede a veces que no nos amamos como Dios quiere que nos amemos? Vivimos una vida, hermanos, una vida engañándonos a nosotros mismos muchas veces. Necesitamos depender más de Dios para poder amarnos unos a otros. La ausencia de amor me llama la atención, que la ausencia de amor se refleja, la ausencia de amor se observa, la ausencia de amor se escucha, la ausencia de amor se nota, la ausencia de amor no es algo que puedas ocultar por mucho tiempo, se observa y se ve, se ve. Puedes tener fe y ¿qué crees? Nadie sabe cuál es la magnitud de la fe, sino que es como un grano de mostaza. Nadie lo sabe, solamente Dios y usted. Puedes tener esperanza en las promesas del Señor y nadie sabe cuánto esperas y confías en las promesas de Dios. Nadie lo sabe. Pero el amor sí se ve y el amor sí se observa. El amor se palpa, el amor se nota. ¿Por qué? Porque es algo que si el que realmente ama, esto va más allá de lo que hay, de lo que tú puedas llegar a decir que hay en tu corazón. Porque puedes decir fe y pedir, pastor, soy un hombre de fe. Y probablemente hacer creer a alguien que eres un hombre de fe. Y qué bueno que fueras así. Pero en el amor no es así. ¿Por qué? Porque el amor es la evidencia, es la expresión de lo que hay en tu corazón. Es algo que se imprime, es como una hoja impresa, que se puede ver, que se puede leer, que se puede analizar. Y muchos tenemos en las impresiones apenas un par de líneas del amor. Y eso con poca tinta, tenues. Y eso es palpable. Un padre que dice que ama a sus hijos lo va a palpar, los hijos lo van a palpar. Una esposa que ama a su esposo y al revés, lo van a palpar, lo van a observar. Y que cuando analizamos esto, pues no hay forma. Tú puedes decir que amas y que amas mucho al prójimo. Y si lo que haces es evidencia si realmente amas. Así que eso es lo hermoso de la Biblia, que hablar del amor es hablar de que la Biblia nos enseña qué es lo que mostramos. Jesús nos dijo, mas Dios muestra su amor para con nosotros y únicamente ahí quedó, no, lo demostró con hechos. Dio evidencia, lo reflejó, imprimió el amor en la cruz y su sangre derramada nos habló de su gran y bello amor. Pero en la cruz, no me vengas a decir que sabes amar. No me digas que amas realmente y no amamos realmente.
Cuando de pronto tus hechos son lo contrario, mis hechos son lo contrario, no sabemos amar todavía. La preciosa sangre de Jesús fue evidencia de los 3 años que dijo que se amaran. Y muestra de los 3 años de amor en palabra y en ayuda. Lo dejó marcado en la cruz y ahí sigue estando ese amor de Jesús, diciéndole al mundo que lo ama, a pesar de sus pecados, para que todo aquel que en él cree venga a él y no se pierda. Corintios, 1 Corintios 3:13. Primero los Corintios, 13:13. Y ahora permanece en la fe. Podría decir y preguntar, alcen las manos los que tienen fe. Y yo no dudo que la mayoría. Y hacen la mano también los que tienen esperanza en Dios. Y hacen la mano los que realmente aman. Eso se nota en lo que vemos. Eso se nota en lo que hace. Eso se nota en cómo nos tratamos. A veces amamos de una forma simple, muy simple. Simple. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos 3, pero el mayor de ellos, ¿qué es? El amor. Ahí, ¿por qué? Porque realmente se va a ver si tu fe está puesta en Cristo y se va a reflejar por medio del amor. Hacia Dios, hacia los demás. Pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué? El amor es evidente. A veces queremos engañar a la gente, te amamos, el prójimo. No, somos un par de mentirosos. Y muchas veces somos hipócritas, no amamos. No nos amamos. Y creo que necesitamos aprender a amar. Como Jesús el Señor nos ha enseñado a amar. El amor se ve. A veces amamos únicamente de labios. Y yo no sé si Dios te está hablando. Pero a mí sí me está hablando. Aprende a amar. Aprende a amar como yo. Enséñame. Ayúdame. Ayúdame a amar como tú amas. En la Biblia encontramos un personaje que murió sin saber amar verdaderamente. Y me llama la atención porque estuvo con el amor. Abrazó al amor. Comió con el amor. Oró con el amor porque estaba ahí con el amor, la esencia del amor en Jesús. Y estuvo con él. Convivió con él, caminó con él, dialogó con él, platicó con él, almorzó con él. Incluso le besó. Besó al amor. Pero nunca aprendió a amar. Y eso me habla de que hay gente que va a pasar muchos años en una iglesia, escuchando enseñanza tras enseñanza, enseñanza tras enseñanza, y se vuelve hueca, que no aprende a amar. Y sí puede escuchar la enseñanza de Jesús, sí puede estar ahí cerca de Jesús, pero no aprende a amar. El asunto aquí que, como les dije, el amor
El amor se va a notar y cuando una persona de repente muestra amor, créanme, no lo va a mostrar por que está mintiendo, que se está engañando, que está reflejando como el que ama, pero realmente no ama. No tarda mucho. La hipocresía no tarda mucho, se nota. Llega el momento donde dicen, ya no puedo más. En la Biblia, un personaje llamado Judas se encontró cerca del Señor Jesús. Y creo que todos traemos un Judas dentro. Que si escuchamos de Jesús, si hablamos de Jesús, si servimos a Jesús, si hablamos con Jesús, porque no dudo que no ores, porque no dudo que no escuches su palabra, no dudo muchas cosas, pero no aprendemos a amar como Él. Verdaderamente como Él quiere que amemos. A veces desperdiciamos mucho el tiempo. ¿De qué te serviría o de qué me serviría pasar tanto tiempo? Y creo que la clave es eso. Dios me está diciendo, a ver, tantos años llevas de cristiano y no has aprendido a amar, mi muchacho. Aprenda a amar. No desperdiciemos el tiempo en una iglesia sentados únicamente escuchando mandamiento tras mandamiento sobre las obras de Dios, que muchas hablan del amor de Dios, de los atributos de Dios, que muchos nos hablan también del amor de Dios, de la voluntad de Dios para con el hombre, que nos habla precisamente del amor. Así que si tú dices que amas a Dios, pero de pronto hacemos lo contrario en relación a la gente, ya no estamos amando como Dios quiere que amemos. Lo interesante aquí es que Jesús el Señor, Él sabía quién no lo amaba de los 12. Él no sabía quién, Él sabía quién no lo amaba, Él sabía quién lo iba a traicionar, Él sabía el quién no le iba a ser leal, Él sabía quién lo iba a entregar con un beso y Él aprendió a amar, porque Él es amor. Él lo sabía. Sin embargo, le mostró el Señor Jesús tiempo, le dio tiempo, ¿para qué? Para que en algún momento, aunque ya estaba escrito que alguien lo iba a entregar, no le dio otra cosa más que amor. Y eso me enseña que, enséñame a amar a mis enemigos. Probablemente Judas creyó que era un ingenuo Jesús. Y así pasa. No, hay cosas que no puedes quizá decir, expresar, hablar, pero no toda la gente es ingenua. Quienes conocen la Biblia, quien disciernen la Biblia, quien tienen comprensión, entendimiento, el Espíritu de Dios, sabe quién expresa amor y quién no. Quien de pronto está únicamente por cierto interés, por cierta ventaja, queriendo ganar algo. Se sabe y creyó Judas probablemente que su maestro, que su líder, o el Señor era un ingenuo. Habrá gente que es ingenua, que la puedas engañar, que le puedas mentir, que la quieras hacer creer algo. Habrá gente ingenua. Pero habrá gente que sí sabe discernir quién realmente expresa amor, porque realmente lo hay en su corazón. Hay vidas llenas de rencores, hay vidas llenas de odios, vidas llenas de egoísmo, de envidias, de prejuicios, de malos deseos. Y eso se palpa. Y también es una impresión de lo que hay en tu corazón. El que no ama. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor
es de Dios y Judas nunca conoció verdaderamente a Dios en su corazón, porque si lo hubiera conocido no lo hubiera entregado a Jesús. Y eso me habla de gente, debes entender que hay gente que no ama porque está muerta en sus delitos y pecados, por eso no ama, porque no ha nacido de nuevo, no ha experimentado el nuevo nacimiento, no tiene al Espíritu de Dios en su corazón, y es un caso el de Judas. De pronto puedes llenarte, te puedes poner triste por acciones de gente que no ha nacido de nuevo. Yo te invito a que analices, la gente que no ha nacido de nuevo, pues no sabe amar. No sabe amar. Y vamos a ver un poquito, porque no solo el que no ha nacido de nuevo, muchas veces no solo él no sabe amar. Pero vamos a Lucas, por favor. Lucas, capítulo 6. El que no ha nacido de nuevo no ama. Verso 13. Lucas 6, 13. Así que, hermanos, el amor es palpable. El amor se observa. Cuando te vengan a decir que aman a la gente o te aman, el amor se demuestra. No seamos ingenuos en relación a creer todo lo que te dicen, porque te pueden llenar de bonitas palabras, pero el amor se palpa, y eso es algo que la Biblia enseña. Y lo enseña por medio de nuestro Señor Jesús. El amor es palpable. Lucas 6:13 dice: y cuando era de día, dice la palabra, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, 16, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, quien llegó a ser ¿quién? El traidor. Anduvo con Jesús, convivió con Jesús y comió con Jesús. Y puede haber gente que incluso convive contigo, dialoga contigo, platica contigo, propone contigo, pero realmente no esté amándote. Y ese fue Judas, porque no había nacido de nuevo, porque estaba muerto espiritualmente. Tan es así que la traición, ¿cuánto tiempo ocultó su hipocresía? 3 años. Llega un momento, es lo que les decía, el verdadero amor se nota, se palpa, pero el que muestra un amor hipócrita, tarde o temprano viene al colapso y va a dar evidencia de lo que es. Y a veces las cosas que hacemos, hablamos, contamos, manifestamos, llegamos a un punto de ya no, reflejamos realmente lo que somos. No aguantamos mucho tiempo en vivir una vida así, ocultando lo que realmente somos. Y Judas llegó el momento que dijo, ya no puedo más. Traicionó a su líder, a su mayor ejemplo de amor por intereses personales, a que amaba por encima de Jesús. ¿Qué amaba realmente Judas? ¿Y cuál es la raíz de todos los males? Obsérvalo. ¿Dónde estaba la mente de Judas? ¿Qué tenía en el corazón Judas? Ya no aguantó, llegó un punto donde dijo, ya, reflejó realmente a quién amaba. ¿Amaba a Jesús? No amaba a Jesús. Amaba lo que hoy en muchos en día ama. ¿Qué amas tú en realidad, hermano? ¿Qué amas realmente? Porque cuando observamos en la vida de este personaje, al igual, ¿saben? Judas tuvo tiempo con Jesús, al igual que Pedro, al igual que Juan, Jacobo, Andrés y otros,
por 3 años andaba con el Señor. Le servía y mostraba cierta humildad probablemente. Pero Jesús ya lo tenía. Jesús conocía todos sus movimientos. Lo sabía. Y aún sabiendo eso, el Señor decide amarlo. ¿Tú amarías a un traidor? ¿Qué sabes? ¿Tú lo amarías? ¿Mostrarías realmente? No, hombre, creo que sería un poco difícil. Pero Señor, ayúdame. Porque Jesús sabía que lo iba a traicionar. Eso nos enseña la magnitud del amor de Jesús. En el capítulo 26 de Mateo, verso 14, el que no es nacido de nuevo no puede ocultar mucho tiempo lo que hay en su corazón. Puede quizá apantallar por un poquito de tiempo. Verso 14. Perdón, Mateo. Perdón, Mateo 26. Mateo 26. Entonces uno, ¿quién es de los 12? Que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Fíjense cómo era la forma de conducirse de Judas. ¿A qué horas creen que fue? ¿Qué horario creen que usó para ir con los sacerdotes? Si en el día andaban con el Señor chambeando. Buscó la ocasión, buscó la oportunidad. Y va con los principales sacerdotes en el verso 15 y les dijo, vaya, observen ustedes la magnitud. Él tuvo la iniciativa. La gente que no ha nacido de nuevo tendrá iniciativa de querer hacer daño, sí o sí. A veces hay cosas. ¿Qué le hizo Jesús a Judas? Nada. Y debes entender eso como cristiano. Habrá gente allá afuera que sin tú haberle hecho nada irá o buscará la manera de afectarte. Eso no debería de sorprenderte porque el que no ha nacido de nuevo está muerto. De pronto, oye, ¿cómo es posible que una persona o así o allá me está causando daño y no le he hecho nada? Que no te sorprenda. Una persona puede hacerte daño sin que tú le expreses algo malo o que le ofendas en algo. Él fue. Dice, ¿qué me queréis dar? ¿Qué me queréis dar? Ah, mira qué chistoso. El que estaba muerto espiritualmente tenía intereses. ¿Qué me queréis dar? Quería obtener algo. Y aquí habla de que ya no le bastaba lo que en los 3 años él llegaba a ser, porque más hay otros pasajes que habla de que era el que tesorero. Y hablaba de eso y me quería, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Tenía ese interés. Y su interés, ¿qué vemos aquí? Su escala de ir pecando contra Dios fue escalando más y más. Y yo os entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, verso 16. Y desde entonces, ¿qué hacía? Buscaba oportunidad para entregarle. No le importaba lo más mínimo al Señor Jesús. Nunca aprendió a amar a Jesús. Si no amaba a Jesús, ¿qué iba a amar a Pedro? ¿Qué iba a amar a Jacobo? ¿Qué iba a amar a Juan? Quienes sí tenían defectos. El muerto espiritualmente no sabe. Y su amor tiene cierto interés. Y ya no es amor.
a lo menos no como el que la Biblia enseña. Si tú no amas, si aún no sabes amar, y en todo momento estás esperando la ocasión, entonces no has nacido de nuevo. ¿Amas realmente? ¿Amamos realmente? Judas no amaba al Señor y mucho menos la obra del Señor. ¿Ustedes creen que Judas tenía intereses por las ovejas muertas? ¿Tenía intereses por las ovejas perdidas? No tenía interés en eso. ¿Qué me queréis dar? En el verso 47 de Mateo 26. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, 47, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo que al que yo besare, ese es que prenderle. Te van a dar tu besote. No traeremos un Judas así. El mismo que te besa es el mismo que te traiciona. El mismo que te besa es el mismo que no cree en ti. Judas no amaba a su líder, no respetaba, no lo valoraba, no lo honraba realmente. 3 años perdiendo el tiempo, porque fue una pérdida de tiempo. Si de pronto te vuelves 2, 3 años en una iglesia o más años y no aprendes a amar a Jesús y amar lo que ama a Jesús, muchos perdemos el tiempo. Y creo que todos en algún momento hemos sido Judas. O traemos a un Judas que no sabe amar. Que de pronto puedes hablar con alguien y mostrarle un aparente amor y respeto, pero tú por dentro sabes que las cosas que haces y dices no las sientes. Un mentiroso o mentiroso. 49. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Salve, maestro. Y pareciera ser que está interesado en que el Señor se salve. Hipócrita. Y le besó, y a veces somos. Nada más Judas, no nada más a veces el que está realmente muerto espiritualmente suele ser hipócrita. Y lo vemos en la Biblia, en la vida de David, siendo hipócrita, aún teniendo el Espíritu de Dios. Traicionó a su amigo y mostró lo que realmente traía. Verso 50. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Y ahí vemos la expresión de Jesús. Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús. ¿Y qué? Y le prendieron. Y le prendieron. Así que la ausencia de Dios en tu vida, desde luego, si no tienes a Jesús, no vas a poder amar. Número 2, no solo el que no ha nacido de nuevo, sino que, por otro lado, hay quienes sí hemos nacido de nuevo, sí somos cristianos, sí tenemos al Espíritu de Dios, sí hemos sido regenerados, hemos experimentado el nuevo nacimiento por medio de su Espíritu, mas sin embargo no hemos aprendido a amar. Y qué bueno que asistes a una iglesia para que Dios te enseñe y que vayas aprendiendo a amar. Y ciertamente la fe, al igual que el amor, va madurando con el tiempo. Nadie nace amando de la noche a la mañana. El problema es que cuando ya tenemos muchos años en la fe y seguimos siendo las mismas personas que no sabemos amar.
El que ha nacido de nuevo. Ese es Juan. Un personaje que allá en Primera de Juan dice que Dios es amor, amémonos unos a otros, y de alguna manera expresa ese amor. Y probablemente seas ese, o seamos ese, el que ya ha nacido de nuevo, pero que todavía hay cosas que no podemos dejar y que todavía queremos todavía pelear, vengarnos, contestar, maldecir y muchas otras cosas. Y ese es el cristiano que ha nacido de nuevo, que está en un proceso de cambio y que Dios va a seguir trabajando en su vida, en su corazón, para que aprenda a amar. Como les decía, nadie nace en la fe amando como Jesús. ¿Cuántos de nosotros no muchas veces, cuando algo te hacen, cuando algo te dicen, no quieres todavía como que vengarte o no quieres a veces reaccionar como las personas? El que ha nacido de nuevo tiene a Jesús en su corazón. En 1 de Juan 5:12, denle lectura a este verso, por favor. 1 de Juan 5:12 nos habla de que el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. El nacido de nuevo es aquel que tiene a Jesús en tu corazón. ¿Ya tienes a Jesús en tu corazón? Amén. ¿Y cómo va ese amor? ¿Cómo va? ¿Ya la llevas? ¿Das dando pasitos en el amor? Porque si ya eres nacido de nuevo, hermano mío, todos debemos de aprender a amar, pero dejar. A veces tenemos secuelas de ese Judas en el corazón. De ese viejo hombre, ¿no? De esa persona que no ha nacido. Y muchos hemos sido, llegado a la vida cristiana y entre luchas y pruebas, Dios nos ha enseñado a amarnos, pero nadie se ha amado de tan rápido de la noche a la mañana. Este proceso no es fácil, pero ahora en el Señor es posible amarnos. Y es ahí el asunto de que es posible amarnos ahora como Dios quiere que nos amemos, pero a la manera que tú busques del Señor y de su presencia, Dios te irá capacitando por medio de su palabra, por medio de su enseñanza y por medio de su espíritu para que aprendas a amar ahora. Y Juan llegó a una edad donde expresa, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Pero imagínense, Juan habla a su edad, ya anciano de edad, y no solo anciano, habla como un anciano espiritual que aprendió a amar, y él no aprendió de la noche a la mañana, pasaron años. Incluso en el tiempo de Jesús todavía tenía impulsos malvados que no hablaban de otra cosa más que el del desamor. Pero debemos de continuar aprendiendo a amar. Oye, hermanos, tenemos ya muchos años algunos y parecemos adolescentes, parecemos niños amando, en el que todavía muchas veces hay entre que pleitos, disensiones y muchas otras cosas, y no reflejamos otra cosa más que inmadurez espiritual. Inmadurez, perdón. Que si yo te hago, que si tú me haces, yo te hago, que si tú me dices, yo te digo, que si tú me das un golpe, yo te doy dos, que si tú no me das, yo tampoco. Y andamos así, jaloneándonos como niños, como adolescentes. El mismo escritor de esta carta, que habla mucho del amor, nos enseña sobre este personaje, Juan, siendo un chavalón. Miren, a lo mejor así estás todavía como Juan,
bien chavo espiritualmente, adolescente espiritualmente. Lucas 9:51. Que estás esperando la ocasión para pelear, para discutir, para estar hablando, para estar señalando, para estar criticando. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, hablando de Jesús, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Verso 52. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de quienes, de los samaritanos. Y recordemos que los samaritanos no se llevaban con los judíos, eran conocidos como una escoria, como perros, y los perros eran animales para los judíos impuros y no había una relación. Por eso en Juan capítulo 4, cuando se habla de la mujer samaritana, la mujer se sorprende. Tú, siendo judío, hablas con una mujer samaritana. La cultura también era algo así como que no era muy bien visto eso. Así que vemos aquí en este pasaje algo. Dice, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos. Y desde ahí ya Juan iba con una mala actitud. Jesús los envía allá porque él sabía lo que había en los corazones de los apóstoles, donde no había buena relación, tenían prejuicios y había otras muchas cosas que los judíos menospreciaban a los samaritanos. Jesús los manda allá, nada más para probarlos, y eso me gusta de Jesús. Esa es la manera en la que Jesús puede. No es que él desconozca que había en los apóstoles, pero los apóstoles tenían que conocer qué es lo que había en sus corazones. Y les da una instrucción, nada más para que ellos palparan que había. Y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Verso que sigue. En el 53, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, ¿quién? Y su hermanito Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego de dónde? ¡Qué loco! A ver, realmente eres todavía de los que quieren vengarse. De los que no toleran, intolerante, a veces que no saben soportar, que no eres sufrido. Lo que está haciendo aquí Juan es que quería y estaba deseando que fueran exterminados. Y creía y se sentía digno ahí del Señor. Y dice, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? ¿Como hizo quién? Está loco, igualito, ahí estaba. A ver, espérate, el Señor les llama la atención enseguida. Como lo hizo Elías y los consuma. El amor es una impresión de lo que hay en el corazón. ¿Y esto es amor, hermanos? Cuando de pronto tú expresas algo, es exactamente lo que hay en tu corazón. Es lo que está pensando, lo que está anidando, lo que está revolviendo tu corazón. ¿Quieres que mandemos? Que descienda. Entonces, volviéndose él. Fíjense lo que hace el Señor. Se detiene y se vuelve a él. ¿Y saben algo? Es lo que quería mostrarles Jesús. Que ellos se conocieran a sí mismos. Que ellos palparan, que ellos mismos mostrar por medio de esto que Jesús les dio, les indicó como la radiografía, y que ellos vieran lo que había en ellos. Y cuando se regresa a ver, ¿ya ves? Observan lo que hay en sus vidas. Observan. Se vuelve a él, dice, ¿los qué? Les habló bien bonito. Así dice. En el verso 55. Entonces, volviéndose él, los
Ra. Lo reprendió. Lo reprendió, les llamó la atención. ¿Por qué les llama la atención el Señor Jesús? Los reprende. El maestro de maestros, el Señor de señores, el Rey de reyes, la esencia del amor, reprendiendo al egoísmo, al enojo, a la ira, a los prejuicios que había en los apóstoles. El amor enseñando, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu son. No saben la magnitud del amor de Jesús. No sabían realmente. Y eso es lo que pasa. Muchas veces no comprende el ser humano y pastor, ¿y por qué esto? ¿Y qué aquello? Y ya. No sabes amar todavía como Dios quiere que ame. No sabéis de qué espíritu son. Porque tienen otro espíritu. Frío, violento, agresivo, vengativo, iracundo, envidioso. ¿Y qué creen, hermano? Juan ya había creído en Jesús. Y todavía no era del mismo espíritu que Jesús. Y así somos. Muchos todavía tenemos un mal espíritu. Queremos pelear, queremos venganza, queremos ganar, queremos gritar. Y ese espíritu no es el espíritu de Jesús. El espíritu de Jesús es otro. Más dócil, pacífico. Y nada más por mencionar, fíjense, vamos a 1 Corintios. 1 Corintios 13. ¿Y aquí nos habla? Yo no sé qué tan lejos o qué tan cercano estás de este amor. Y creo que todos nos necesitamos del amor de Jesús. Yo necesito del amor de Jesús. Consciente que necesito amar. Y dice 1 Corintios 13, verso 4. Hay una palabra aquí que le voy a dar 2 veces lectura. Pero vamos a hacerlo de la siguiente manera. ¿Quién dijimos? ¿Dios qué es? Dice la Biblia. ¿Y Jesús quién es? Dios. Ok, y le voy a dar lectura primero al verso del 4 al 7. Y me van a decir ustedes qué palabra menciona aquí el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo... ¿De qué habló? Del amor. Ahora vamos a ver el verso 4. Si yo cambiara la palabra amor por la palabra de Jesús, queda perfecto, hermano. Jesús es, al verso 4. Si cambia la palabra amor por la palabra Jesús, Jesús es sufrido, pero Jesús también es benigno. Jesús no tiene, el amor de Jesús no es, el amor de Jesús no se envanece. Verso 5. Jesús no hace nada. Jesús no hace nada indebido. Jesús no busca lo suyo. Jesús no se irrita. Jesús no. ¿Y cuántos de ustedes no tienen un montón de rencor en sus corazones? Rencores. Verso 6. Jesús no se goza de la injusticia, mas Jesús se goza de la verdad, pues Él es la verdad. Todo lo sufre, verso 7, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El que es nacido de nuevo tiene que aprender
a amar como Jesús. Y por último, el que conoce a Dios y vive para Dios, hermanos. Que vemos en la Biblia que de repente dice la palabra o nos enseña que amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama no, es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. El problema es que hay gente muy poca interesada en conocer a Dios, y a falta de un conocimiento de Dios y a falta de un amor hacia Dios, es que por eso reaccionamos y vivimos como vivimos. Sí, habemos muchos cristianos, pero no muchos que tengan un interés en conocer a Dios. Sí tenemos un ministerio, sí hacemos algo en la obra, sí podemos tener muchos talentos y dones, pero muy pocos son los que se interesan en conocer a su Dios. Mientras más conoces a tu Dios, más aprendes a amar como Él. Mientras más dependes de tu Dios, que es amor, más vas a destilar amor. Es decir, a la manera que una persona esté en la presencia de Dios, va a ser la forma que la persona va a amar a los demás. Si tú eres un cristiano distante, alejado, indiferente, que lees la Biblia únicamente cuando te lo dicen, cuando te lo piden, cuando eres una persona que desde luego no vas a aprender a amar como Jesús. Sí vas a estar en la iglesia, sí vas a servir en la iglesia, pero no vas a amar a la calidad de Jesús. Porque el amor viene de Dios. Y a la manera que busques de Dios, es a la manera que vas a reflejar tu amor. El que conoce a Dios y vive para Dios, aman como Jesús. En la Biblia vemos muchos personajes que amaron y demostraron el amor como Jesús. Pablo fue uno de ellos. Pedro fue uno de ellos con el tiempo. El mismo apóstol Juan, según la historia, fue arrojado en una olla de aceite hirviendo, y como no le pasó nada, fue desterrado a la isla de Patmos, y allá Dios le revela el libro de Apocalipsis. Y hay otros personajes. Los primeros cristianos conocían a Dios y vivían para Dios. Y entre ellos estaba Esteban, dispuesto a recibir pedradas porque amaba a Dios y lo amaba como Jesús le enseñó a amar. Lucas 6:32. Quizás has nacido de nuevo, pero no conoces del todo a Dios, ni vives para Dios. Bienaventurado, dice Lucas 6:32. ¿Sí estamos ahí? Okay. Porque si amáis, hermanos, a los que os aman, ¿qué mérito tenemos? Porque si tú amas únicamente a tu pequeño círculo y no amas a los demás, ¿qué haces de más? Y el ejemplo de amor es el de Jesús, que no tiene fronteras, que no tiene límites. Porque si tú sigues amando únicamente a los tuyos, pareciera ser que no has nacido de nuevo. Tienes que empezar a demostrar el verdadero amor a los demás. Porque si no es así, ¿qué demás haces? Porque también los pecadores aman a quienes, a los que los aman. Den en lectura el 33 todos. $34. $35 todos. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo,
porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Verso 36. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Hermanos, ¿hasta dónde nos quiere llegar o llevar el Señor en el amor? A amar a nuestros quienes. Y si todavía no amamos ni a los de nuestra propia casa, ¿cuándo vas a amar a tu enemigo? Lo vas a querer matar. Lo vas a querer ahorcar. A veces queremos actuar, hermanos, en venganza, pero el Señor nos enseña a amar. Por favor, Romanos 12:17. No tienes ningún mérito, ningún favor, no hacemos a veces algo diferente. Enséñame a amar. Así que si de pronto tienes enemigos, pídele a Dios, Señor, enséñame a amar como tú amas. 12:17. No paguéis a nadie, hermanos, ¿de qué manera? Mal por mal. No, ¿sabes algo? A veces creemos, a ver, si no hago algo, hay veces no hacer nada es hacer algo bíblicamente. Porque hay cosas que se las tenemos que dejar a Dios. Es que, Señor, mira, yo no voy a actuar como me está actuando, no voy a responder como Él, no lo voy a tratar como Él, no le voy a hablar como Él, no le voy a faltar el respeto como Él. ¿Sabes qué, Señor? Mejor encárgate tú, Señor. ¿Es fácil? No es fácil. ¿Por qué? Porque a veces estás en la familia y alguien te hizo pasar una pena, una vergüenza, te lastimó, te hirió, te ofende, te falta el respeto, te grita, te maldice, te empuja. Señor, ayúdame a amar como tú amas. Cuando tú de pronto le dices a Dios, Señor, encárgate tú de este mi caso. Pelea tú mis batallas, mis luchas, y no quiero ser yo. Cuando tú de pronto quieres actuar con tus enemigos en tu carnalidad, entonces Dios se va a hacer un lado y vas a tener también un resultado no tan bueno cuando quieres actuar a tu manera y no a la manera de Dios. El cristiano tiene que empezar a amar a su enemigo, incluso como lo hizo el Señor Jesús, como te lo mostró a ti, que aun siendo enemigos, Cristo murió por nosotros, siendo pecadores. En el verso 17, no paguéis a nadie mal por, a ver, no escuché, hermano, no paguéis a nadie mal por mal, procurar lo bueno delante de los hombres. Sí, habrá gente que sin hacerle nada te va a hacer daño, sí, pero no pagues mal por mal. Déjale la venganza, ¿a quién? Al Señor. Primera de Pedro 3:9. Primera de Pedro 3:9. Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, dice el Señor, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados, ¿para qué? Para que heredaseis bendición. Qué bonito. Y por ejemplo, en Proverbios 25:21. Proverbios 25, verso 21. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer. Ese es el amor de Dios. ¿Quién sustentó a Judas por 3 años, hermano? Y Judas aborrecía a Dios. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, invítale el agua de Jamaica. De limón. Combinada, ponle kiwi y fresa. O maracuyá. Ya por lo menos de horchata, hermano. ¿Sabes qué? Mire, ¿cómo es que dice? Miren qué dice el verso 22. Porque ascuas amontonará sobre su cabeza
y Jehová que te lo pagará. Y no es como que tengas que decir, a ver, le voy a hacer el bien nada más para que vea que yo soy diferente. No, el que realmente ama incluso a su enemigo, le hace las cosas, ¿saben cómo? De corazón. No es como que, nada más para que veas que no soy como tú, malcriado, rezongón, irrespetuoso, grosero. No, 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 no. Hace las cosas porque realmente le nacen en el corazón, porque lo que expresa es resultado de lo que hay en su corazón. Y es ahí donde hay ascuas, cuando de pronto la gente hace las cosas en su soberbia para mostrar que es diferente. Esta persona está mostrando la misma maldad, porque quiere humillar, quiere sobajar, quiere menospreciar, quiere hacer sentir menos a una persona. No, el que realmente ama hace las cosas de corazón y estas obras causan su efecto tarde que temprano. También es así que el Señor lo enseña. Así que si tiene hambre, hermano, dale de comer. A lo mejor el enemigo es tu esposo. Y si llega, ¿qué tienes que hacer? A ver, hermanas, ¿qué tienen que hacer? Y no me digan que no recibieron enseñanza. Es más, ¿sabes qué? Si tú realmente quieres amar como Jesús, si llegara el enemigo, le harías unas comaleadas ahí, con su agüita de sabor. ¿Eres capaz de hacer eso? Ay, ese es el detalle. Eso me habla de que no sabes amar como Jesús. Y si es así tu caso, dile a Dios, Señor, ayúdame, porque a este lo quiero ahorcar. La hora. Y si fuera al revés, el esposo, ámalo. Es bien berrinchuda, ámalo. Te rezonga. Así que, ¿qué tienes que hacerle? Su comida y tienes que honrarla, valorarla. Y eso nos habla, hermanos, que, híjole, ¿en qué escala estamos? Y creo yo que nos hace falta mucho aprender a amar todavía, hermanos. No sé si están de acuerdo, pero yo siento que me hace falta todavía amar como mi Señor. A veces actuamos en nuestra humanidad y queremos que la gente nos trate como la tratamos, pero a veces no es así. Nosotros tenemos que tratar a la gente como Jesús me trató a mí, con amor y de corazón. Y sobre esa plataforma debo de guiarme. Porque si tú de pronto quieres tratar a la gente como te trata, ¿sabes algo? Jamás la vas a tratar bien. Pero si tú la tratas como te trató el Señor, las cosas cambian. Cambian porque ahora tu motor de impulso para demostrar el amor viene de la fuente y de la esencia del amor, que es nuestro Dios. Amén. Volviendo al verso de Primera de Juan, le vamos a dar lectura a dos versos. Primera de Juan, capítulo 4, del 7 al 8. Amémonos. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Vamos a entonar un canto, hermanos. No sin antes orar. Vamos a orar. A ver. Amoroso y buen Dios, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque tu palabra nos enseña, nos redarguye, nos exhorta, nos confronta con nuestro pecado, Señor. En la ausencia del amor encontramos muchas cosas que no son buenas, Señor. En la ausencia del amor encontramos ira, rencores, envidias, deslealtad, desunidad, eh, el que a veces aborrezcamos, Señor. Ayúdanos a eliminar estas cosas que no son nada del amor. El verdadero amor es puro, es sufrido, Señor. El amor viene de ti. Usted nos enseña, incluso el amor es santo, el que viene de ti, Señor. Ayúdanos y también te pido, Señor, que nos perdones porque reconocemos que no sabemos amar aún como usted.
Aún nos falta mucho por aprender a amar. Ayúdanos para que nuestros límites, nuestro contorno, vaya más allá de la propia familia, vaya más allá de la propia hermandad y vaya más allá, Señor, así como lo hizo usted. Pues si siendo enemigos, Señor, fuimos reconciliados con usted, enséñanos y ayúdanos. Y bendice a tu iglesia, Señor. Sé que en alguna área de su vida, sé que muchos te fallamos en este aspecto, en el amor. Así que enséñanos a amar. Fortalece la vida espiritual de cada uno de nosotros, fortalece nuestra fe, pero principalmente, Señor, enséñanos y síguenos ayudando a poder amar. Bendícenos en todo, te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a entonar un canto. Y este canto se titula, ¿cómo creen que se titula? A ver. Amémonos de... Ah, no escuché. Amémonos de corazón. Así que si le has fallado al Señor, le has fallado a la familia, le has fallado a alguien, dile a Dios, Dios, perdóname y enséñame a amar, amar de corazón. Le damos el tiempo a nuestro hermano encargado y el Señor les bendiga. Se resiste. Bien. Amémonos de corazón. Pueden tomar su lugar, hermano, gracias. Le damos el tiempo a nuestra hermanita Can.